Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Gloria a Dios. ¿Lo tiene allí? Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron lo que significaba la Pascua? Sí, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a seguir hablando acerca de esto para que usted pueda tener entendimiento. Isaías 53, versículo 3. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Bueno, gloria a Dios. Léalo conmigo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Léalo fuerte. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fuerte, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Diga al que tiene allí a su lado: Jesús cargó todos nuestros pecados. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, diga esto: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús, que tantas cosas hizo por nosotros? Dáselo bien fuerte ese aplauso. Gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos leyendo en el libro de Isaías. Isaías vivió aproximadamente unos 500 años antes del Señor Jesucristo. Pero el profeta Isaías va a profetizar de cómo va a ser la venida y la muerte del Mesías, del Salvador. Y qué tremendo es cuando nosotros conocemos la historia del Señor Jesús, cómo ha sido la muerte, los que conocemos algo de la palabra de Dios, que Isaías no se equivocó absolutamente en nada. Profeta fiel, que él profetizó cómo el Señor llevaría nuestros pecados y cómo derramaría nuestras vidas. En esta Pascua, la muerte y la resurrección deben ser las dos imágenes más representativas que debemos tener en cuenta. En la Pascua hay dos imágenes fuertes. Primero, la primera imagen es la imagen de la muerte, y la segunda imagen es la imagen de la resurrección. Diga al que tiene allí a su lado: tenemos que tener en mente la muerte y la resurrección del Señor.
Creo que son los dos elementos más significativos, aunque necesitamos también leer e interiorizarnos acerca, ¿verdad?, de todo lo que el Señor ha hecho. Y aunque veremos en detalle por qué el Señor murió y resucitó, representa lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, familias y ministerio, ¿verdad? Es importante comprender que el Señor murió y hay algo que el Señor quiere enseñarnos en la muerte. Al llevarse en la cruz del Calvario todo aquello que a nosotros nos condenaba. Pero el Señor también nos va a enseñar y nos va a dar el ejemplo de que en la vida hay que aprender a morir al yo. Diga el que tiene ya su lado, hay que aprender a morir al yo. Pero también en la resurrección el Señor nos va a enseñar muchas cosas, que todo aquello que ha sucedido, toda esa resurrección, el Señor nos va a dar fe para que nosotros podamos comprender que todo lo que está muerto va a resucitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué murió Jesús en sacrificio en la cruz del Calvario? Esta es la primera pregunta que deberíamos responder. Cuando alguien viene a usted y le dice, vos decime, porque usted canta que Jesús murió en la cruz del Calvario, y le pregunta, ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Y para llevar mis pecados. Sí, pero no me decís nada. ¿Qué tiene que ver esto que Jesús murió con los pecados en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él llevó en la cruz del Calvario? Sí, pero no me estás diciendo nada. Y hay cosas muy importantes que como hijos de Dios debemos conocer. ¿Por qué murió el Señor en sacrificio en la cruz del Calvario? Y mire, en primer lugar, en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 10, dice la palabra del Señor: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Nosotros necesitamos comprender esto, que para saldar una deuda a la luz de la palabra de Dios, siempre que hay una deuda, era necesaria una expiación. Siempre que uno tiene una deuda, tiene que pagar para borrar la deuda. ¿Cuántos entienden esto? Para poder borrar las deudas, ¿verdad?, de los pecados, para saldar las deudas, siempre tenía que haber una expiación. Y el libro de Isaías dice de que el Señor fue entregado para una expiación. Ahora, ¿qué significa expiar? La palabra expiar viene del latín expiare y significa borrar las culpas. Expiar significa purificarse por medio de un sacrificio. Algunos sinónimos de la palabra expiar: limpiar, reparar, enmendar, pagar, purificar, son algunos, ¿verdad?, de los sinónimos de la palabra expiación. O sea que cada vez que había una deuda, que se tenía que perdonar un pecado, tenía que haber una expiación. Y cada vez que había un pecado, tenía que haber el sacrificio de un animal. Un animal tenía que morir por cada pecado. Diga el que tiene allí a su lado, un animal tenía que morir por cada pecado. El animal va a reemplazar a la víctima. O sea que se redimía al pecador, ¿verdad?, de sus pecados a través del sacrificio de un animal, ¿verdad? Y redimir también es otra palabra que necesitamos comprenderla. Redimir, que significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Redimir es pagar, sacar al esclavo. Diga el que tiene allí a su lado, Jesús me redimió. Dígalo, Jesús me redimió. Jesús pagó para sacarte de la esclavitud. Por eso es muy importante la palabra expiación, y la palabra redimir, que viene de la palabra redentor. La necesitamos para poder comprender por qué el Señor murió en sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, los sacrificios que se hacían en aquel momento, cuando había de esa persona, ¿cuántos entienden de lo que hablamos? Ahora, ¿cómo liberar al esclavo? ¿Cómo era libre un esclavo? Para liberar a un esclavo se necesitaba en la palabra de Dios lo que la Biblia llama el Goel. Diga esto conmigo, el Goel. El Goel. El Goel era la persona que ponía su vida en reemplazo de la persona que estaba en esclavitud. O sea que para redimir el pecado necesitábamos un sacrificio de un animal.
Pero para sacarnos de la esclavitud, tenía que entregarse una persona para reemplazarte a ti. ¿Cuántos entienden esto? Esto es bien importante. Ahora, la persona que nos iba a reemplazar tenía que ser, mire cuáles eran las condiciones para que alguien reemplazara a un esclavo, para que el esclavo fuera libre. Debía ser pariente cercano, ¿verdad? Tenías que ser pariente cercano de la persona esclava. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos convertimos en hijos de Dios, y la palabra de Dios dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Diga esto conmigo: Jesús es mi hermano mayor. Por eso la primer condición del Goel, de aquel que va a dar su vida en reemplazo de la esclavitud, que él se va a volver esclavo para que yo sea libre, la primera persona es Jesús. Por eso nosotros que tenemos que agradecer al Señor, porque Él es nuestro Goel, el que nos reemplazó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? En segundo lugar, también tenía que estar dispuesto a poder redimir. El Goel tenía que estar dispuesto a entregarse. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 6 del libro del capítulo 53 de Isaías, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él, afligido. Mira lo que dice: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Diga el que tiene allá a su lado: el Señor no abrió su boca, fue llevado como cordero. Por eso uno lo ve al Señor, que Él no se resiste. Cuando Pedro, se acuerda esto, cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a ese soldado romano, ¿qué le dice el Señor? Pedro, si yo orase, vendrían ángeles para poder salvarme a mí. Pero dijo no, para que se cumpla la palabra del Señor. O sea que la persona, el Redentor, el Goel, ¿verdad?, el que reemplazaría al que está en esclavitud, debía ser pariente. En segundo lugar, debía estar dispuesto a redimir, debía estar dispuesto a reemplazarte. Diga el que tiene allí a su lado: el Señor estuvo dispuesto a morir por ti, para que seas libre de la esclavitud, del pecado. ¿Cuántos fueron depresivos? ¿Cuántos fumaban? ¿Cuántos tomaban alcohol? ¿Cuántas personas eran inmorales y estabas en esclavitud? Pero ahí el Señor estuvo dispuesto a poder morir por ti. No se entregó, se constituyó en tu hermano mayor, pero también Él dijo: yo voy a entregarme para que haya en esta persona libertad. Por mi sacrificio no va a haber más esclavitud de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de los pecados que tuviste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le damos un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Damos gracias al Señor por todo esto. Abrazar que tenés allí a tu lado y decirle: el Señor te redimió. O sea que en primer lugar, el Señor expió, ¿verdad? El Señor nos redimió a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, Jesús clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Diga esto conmigo: Jesús los clavó. Siempre puede haber una lista de fallas. Si usted tomaría una hoja, ¿verdad?, y anotaría las fallas que usted tiene. A ver, ¿cuántos están casados? ¿Tiene fallas su cónyuge? Dice usted, el Señor le da una hoja, le dice: anotad acá la falla de su cónyuge. Le tendría que dar esos rollos de papel higiénico Elite que nosotros compramos para los baños, que son los rollos de 500 metros. Con ese me alcanza. Bueno, ahora vienen unos de 600, para algunos también se lo daríamos. Y ahí les anotamos la falla. Pero mire si le dan la lista o el rollo a su familiar por usted. ¿Tendría para anotar, sí o no? Mire si le dan el rollo a su líder. ¿Tendría para anotar, sí o no? Sí. Y mire si usted le da al Padre, a Dios, el rollo, ¿tendría para anotar? Porque hay cosas que tal vez tu líder no sabe, que todavía no te conoce en la profundidad, que tu cónyuge no sabe,
Las zorreadas que nos mandamos, que se mandan los adolescentes. Desde el cielo a la tierra el rollo, y ya está el Señor escribiendo. Podemos hacer muchas listas. Dios también puede hacer una lista de tus fallas. Seguramente sería larga la lista, y ahí estaría el enojo, la mentira. ¿Estaría allí en la lista? ¿Estaría en la lista que Dios hace de usted? ¿Pondría una falla, enojo? ¿Pondría una falla, gritona? ¿Pondría una falla, mentira? ¿Pondría? ¿Pondría oculta algunas cosas? ¿Pondría habla por detrás cuando no está la persona? Y ahí estaría la lista, y la lista sería larga. Diga el que tiene allí a su lado, la lista sería larga. Estaría que hay celos, vicio, que hay algo que no le confesaste a tu cónyuge y que ahí te estaría bien en letra así grande. ¿Cómo sería su lista? Larga. Mire si el Señor expondría la lista públicamente de sus pecados. Mire si aparecería allí la lista de sus pecados. ¿Usted qué hace? Me voy. No vuelvo nunca más. Dios me llamó al África a predicar la palabra de Dios. Me voy de la iglesia. Porque están expuestas ahí todas mis debilidades. Y esto es importante comprender. Que cuando hablamos de la Pascua y cuando hablamos de la Semana Santa, la imagen de la cruz del Calvario viene sobre nuestras vidas. Y el Señor, usted sabe bien que va a ser llevado a la cruz del Calvario. Y al Señor lo van a clavar en la cruz del Calvario. Y el Señor, esto es importante también comprender, que el Señor si hubiera querido, al Señor no lo hubieran clavado. Diga el que tiene allí a su lado, si Él hubiera querido, no lo hubieran clavado. Él podía haber evitado, y ahí en la pasión de Cristo uno ve, cuando el Señor, cuando lo pone en el piso, cuando le ponen la mano en el madero, y cuando vio los clavos romanos, cuando ahí está la persona, el soldado romano, que toma el clavo, que lo pone, ¿verdad? Que pone la mano arriba del madero y le pone el clavo y le dan, y ahí traspasan la mano del Señor. El Señor pudiera haber evitado eso, porque la misma mano que estaba ahí en la cruz del Calvario fue la misma mano también que creó los cielos y la tierra. La misma mano que estaba en la cruz del Calvario fue la misma mano que abrió el mar rojo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue la misma mano que resucitó a Lázaro. Por eso la misma mano que estaba allí, el Señor pudiera haber hecho así, salían volando todos los soldados romanos, pero el Señor decidió ser clavado. Diga el que tiene allí a su lado, lo decidió. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer en Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Acompáñenme por favor, Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Este es un texto importante para cada uno de nosotros. Diga el que tiene allí a su lado, tus pecados fueron expuestos públicamente. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ahí está. Léalo fuerte conmigo, con toda su voz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es contraria a la lista de sus defectos. ¿Le es contraria a la lista de sus defectos? Te hunde la lista de tus defectos. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Yo creo que hay algo importante. Si la mano del Señor estaba en la cruz, y acá estaba el clavo, y acá estaba el madero, ¿sabe qué? Lo que hizo el Señor, según Colosenses, tomó esa lista, porque en el cielo se hizo la lista. Cada vez que usted peca, en el cielo se llevaba esa lista. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Tomó toda esa lista, como dice la palabra de Dios. Versículo 14, por favor. Verso 14. Anulando el acta de los decretos. Verso 14. Despertate, loco. Ahí está. Otra vez.
Marcos, reciben el nombre de Jesús. El 14, ese es 15, ese. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde clavó eso? En la cruz del Calvario. ¿Se veían en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque yo creo que entre la mano del Señor y la cruz, ¿sabe lo que estaba? Sus pecados, las listas y la sangre del Cordero de Dios, que comenzó a derramarse en la cruz del Calvario, tiñó toda esa lista. La sangre del Cordero de Dios vino sobre cada uno de los pecados que estaban escritos, los tuyos, en la cruz del Calvario. Y cuando el Padre quiso leer alguno de esos pecados, no podía leer. El Padre no podía leer porque ¿qué había allí? Estaba la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que a nosotros nos ha limpiado, la que ha quitado nuestros pecados. Y Él dice la palabra, y ahora sí el versículo 15, dice la palabra del Señor: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso es importante comprender que el Señor pudiera haber zafado de la cruz, pero Él dijo: yo quiero ser clavado, porque allí en la cruz del Calvario clavó todos los pecados de mi hermano, de mi hermana, para que tú tengas libertad para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Diga el que tiene allí a su lado: Jesús. Y hay un libro que sabe cómo se llama: Él escogió los clavos. Diga el que tiene allí a su lado: Jesús escogió los clavos. ¿Cuántos dicen amén? Y aún también la palabra de Dios dice que le van a poner una corona. Él tomó la corona de espinas. Usted sabe bien, una corona se la daban a una persona que era vencedora. Los reyes tenían coronas, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que al Señor lo cargaban, porque a él le decían que era el rey, era el rey de los judíos, y vinieron, y usted sabe bien que tomaron una corona de espinas, se la pusieron, y esas espinas largas se las clavaron y penetraban las espinas en las sienes y en la cabeza del Señor. Aparentemente era una corona, ¿verdad?, de personas que habían fracasado, porque lo estaban cargando al Señor. Y yo creo que esto es importante, porque la corona de espinas es muy representativa también en la Semana Santa y en la Pascua, porque muchos de nosotros en la vida fracasamos. ¿Cuántos han fracasado en la vida? Levante su mano. ¿Cuántos han fracasado? Pero esa corona de ruina tuya, la corona que tenía el Señor, era la corona del fracaso. Le habían puesto al Señor la corona del fracaso. No tienes una corona de oro, tienes una corona del fracaso. Pero nosotros comprendemos también que en la cruz del Calvario el Señor no solamente llevó nuestros pecados, sino que también Él cargó la corona de la ruina. El Señor tomó tus ruinas y las llevó a la cruz del Calvario, para que a partir de ahora ya no vivas más en ruina, sino que el Señor te pueda levantar. Tienes derecho a bendición y a ser ganador en la vida. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso que es para el Rey de Reyes. Y dice la palabra de Dios que el Padre lo levantó hasta lo sumo y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Diga el que tiene allí a su lado: Jesús es Rey de Reyes, es Señor de Señores. La corona de oro le pertenece al Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? El único, el más grande. ¡Aleluya! En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, 12, capítulo 12, versículo 40, ¿por qué resucitó el Señor? Mateo 12, versículo 40, 12:40, dice la Biblia: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra.
3 días y 3 noches. El Señor ya profetizaba acerca de la muerte, de que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, el Hijo del Hombre, le estaba hablando de él mismo, estaría también así dice la palabra de Dios, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mientras Jesús, esto es importante, cuando el Señor muere, ¿verdad? Bíblicamente nosotros entendemos de que el Señor fue y descendió al Hades, descendió al infierno. Diga el que tiene ya a su lado, Él tuvo que ir al infierno, Él tuvo que ir al Hades. Y en el Hades estaba el diablo, usted sabe que está ahí, con todos los demonios haciendo fiesta y diciendo: matamos, ganamos, matamos al Hijo de Dios. Y el Señor tuvo que ir ahí. Pero gloria a Dios que en un momento se le arruinó la fiesta al diablo. Diga el que tiene allá a su lado, se le arrimó la fiesta al diablo, porque ahí seguramente alguien le golpeó la puerta y un demonio fue y atendió, y cuando vino le dijo todo asustado al diablo: ¡está él! ¿Quién? ¡Él! ¿Quién él? El innombrable, porque usted sabe que el diablo no puede nombrar. Está Jesús, no, si está muerto, está acá. Y ahí el Señor entonces abrió la puerta y dice la palabra de Dios que Él descendió al Hades y tenía la llave de la vida en su mano, ¿verdad? Y el acta de los decretos para decirle: diablo, yo te he vencido la muerte y vengo a buscar las almas de todos aquellos hijos de Dios. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Venció a la muerte. Ahora, ¿por qué el Señor venció a la muerte? Para que creas que en Jesús hay poder. Diga esto: para que yo crea que en Jesús hay poder. Si el Señor venció a la muerte es lo más fuerte. El Señor todo lo puede en tu vida. Dios puede restaurar todo. Dios puede resucitar todo. Decile a que tenés allí a tu lado: tenés esperanza, tenés confianza. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor resucitó para vencer a la muerte. El Señor resucitó para que tú creas que el Señor todo lo puede hacer. Y en San Juan capítulo 14 versículo 12, este es el último versículo que leemos. San Juan capítulo 14 versículo 12. Juan 14, 12. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dígale esto al que tiene allí a su lado: de cierto te digo, que si crees en Jesús, vas a hacer las mismas obras que Él, y aún mayores, porque el Señor se ha tenido que ir al Padre. El Señor dijo: yo ya me voy al Padre. 3 años estuve en ministerio. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea que el Señor nos redimió, el Señor nos expió, el Señor nos rescató de la esclavitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también resucitó para que nosotros creamos que todo es posible para el que cree. Y también nos ha dejado una promesa, que todo lo que el Señor ha hecho, usted también lo puede hacer, pero aún mayores en cantidad, porque el Señor estuvo 3 años, y yo creo que usted tiene más años, si Dios no viene antes, para estar aquí en la tierra, para que usted pueda contar día tras día, semana tras semana, testimonios para la gloria de Dios de las obras que usted está haciendo a través del poder de Jesús. ¡Aleluya! Por eso Pedro lo cree. Y la palabra de Dios dice que Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron salvas y se añadieron a la iglesia. Es la segunda vez que Pedro va a predicar. Le va a predicar a un hombre cojo y el cojo se sana. Y dice la palabra de Dios que después de esa conversión 5,000 personas más se agregaron a la iglesia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que esta semana, en donde Dios anhela que nosotros estemos cerca del Señor, pudimos aprender algo tal vez en esta noche acerca de cuánto tenemos que conocer, por qué el Señor ha hecho tantas cosas. Acércate a Jesús en esta semana.
Vive cerca del Señor. Ponte en las manos del Espíritu Santo. Y las obras que el Señor ha hecho, cuando pases la película de la pasión, cuando traigas a esas personas el fin de semana aquí, vas a ver obras gloriosas de Dios para la gloria de Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Santo es tu nombre. Shikata rabakanda labakata rabasayakita labasayakia labakayakia. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Levanta tus manos. Aun cuando te falló, sé que me amas. Sé que me amas. Señor, con tu presencia, rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Sé que me amas. Si hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Santa Rabacata Rabasicata Rababa Rabacanda. Abre tu corazón por unos momentos más y adórale en señal de agradecimiento al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por ti. Aleluya. Mi escudo eres. Con todo tu corazón, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro. Hoy me postro. Shikatarababasaya. Santo, santo, santo. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Sí, Señor. Rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Un camino de poder. Un camino de unción. Un camino directo al Padre. Urramanto rababashikata rabababasanda labakata rabasaya. Hoy me postro, sí, Señor. Te adoramos. Y tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Aleluya, gracias, 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 gracias.
Gracias, gracias Señor por tu amor. Gracias por tu amor, por tu bendición. Urribaba rica tarrababa shikata la basaya, ricamanta la bacaya canda la basaya kia, randa la bacaya kia. Todo lo que está muerto, todo lo que está muerto resucita. Recibe, 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 recibe. Levanta tus manos, levanta tus manos. Recibe, recibe, recibe. Lo que está muerto resucita. La sangre del Cordero. Aleluya, aleluya. Él venció a la muerte. Urrabacata raba, rabato rababababa. Tus pecados son quitados. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus pecados que te avergonzaban ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Tienes derecho a libertad. Tienes derecho a poner la cabeza en alto. Tienes derecho, tienes derecho. Ramanta rabacata rabasayakia. Shikata rababababababababa. Levanta tus manos. Tómale la mano al que tienes allí a tu lado. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que en mí cree, mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Ahora Padre, oramos por cada persona, por la República Oriental del Uruguay. Oramos por la República Oriental del Uruguay. Extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano. Shikata rabakata rabasaya. Shikata rabakata, randa la bacayaquía. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús, por nuestras familias, por nuestras cuadras, por nuestros barrios, por los enfermos. Apelamos, Señor, a los sacrificios en la cruz. Y Satanás, te ordenamos, te decimos, diablo, estás vencido. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Se llevó la enfermedad, el cáncer, la separación, la ruina. ¡Oh! Recibe, 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 recibe. Declaramos que los paralíticos se van a levantar, que las personas que tienen SIDA se van a sanar, que los ciegos van a ver, que los apartados van a volver, porque Jesús venció. Recibe poder. Las obras que el Señor hizo, tú las harás. Recibe en esta semana, recibe, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. Dile al Señor, gracias Señor. Fuerte gracias Señor, por haberme rescatado. Gracias, porque tú eres mi hermano mayor. Gracias por haberme redimido, por haberme comprado con tu sangre. Gracias por descender al infierno. Gracias por transmitirle al diablo que venciste la muerte. Y gracias por haberme dado poder para hacer tus mismas obras. Me declaro en bendición, fortalecido, libre, con la frente en alto, para poder caminar en victoria. Amén, 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 amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios.